Durante siglos, millones de personas han leído una frase de Jesús y la han entendido completamente al revés. Una frase que parece suave, casi frágil, pero que en realidad es una de las declaraciones más poderosas jamás pronunciadas. Jesús dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Ahora piensa en esto por un momento. ¿Te imaginas a Jesús como alguien débil, como alguien incapaz de defenderse, como alguien que simplemente se queda callado mientras el mundo le pasa por encima? Porque si eso es lo que significa ser manso, entonces todo lo que sabemos sobre Jesús no tendría ningún sentido. El mismo hombre que volcó mesas en el templo, el mismo que enfrentó a los líderes religiosos más poderosos de su tiempo, el mismo que habló con una autoridad tan profunda que multitudes enteras quedaban en silencio, ese Jesús se describió a sí mismo como manso. Así que aquí surge una pregunta inquietante. ¿Y si hemos entendido mal la mansedumbre todo este tiempo? ¿Y si la verdadera mansedumbre no tiene absolutamente nada que ver con ser débil? Lo que estás a punto de descubrir cambia completamente la forma en que vemos el carácter de Jesús y también la forma en que entendemos nuestra propia fuerza. La mayoría de las personas cree que ser manso significa ser callado, significa evitar el conflicto, significa dejar pasar las injusticias, significa no defenderse. En otras palabras, ser alguien fácil de pisar. Pero esa idea no viene de la Biblia. Viene de siglos de interpretaciones superficiales. Nos enseñaron que la mansedumbre es el refugio de los débiles, que la humildad es la excusa de quienes no tienen carácter. Y por eso, muchas personas rechazan estas palabras sin siquiera darse cuenta, porque nadie quiere ser débil, nadie quiere vivir siendo dominado. Pero aquí está el problema. Si esa definición fuera correcta, Jesús sería el ejemplo perfecto de lo contrario. Jesús no fue pasivo. Jesús no fue tímido. Jesús no fue silencioso frente a la injusticia. Y, definitivamente, Jesús no fue débil. Entonces la verdadera pregunta no es si Jesús era manso. La verdadera pregunta es esta: ¿por qué nuestra idea de mansedumbre no se parece en nada a Él? Y para responder eso, tenemos que hacer algo incómodo. Tenemos que desaprender. Hay algo que rara vez hacemos cuando leemos textos antiguos. Asumimos que entendemos las palabras, pero las palabras cambian con el tiempo. Lo que hoy significa una cosa, hace 2000 años podía significar algo completamente distinto, y ese es exactamente el caso de la palabra manso. Cuando Jesús dijo esas palabras en Mateo 11:29, no hablaba español, ni inglés, ni portugués. El texto original fue escrito en griego, y la palabra que aparece allí es una palabra muy específica, una palabra que cambia completamente la imagen que tenemos en la mente. La palabra es praus, y cuando los estudiosos comenzaron a investigar cómo se utilizaba esta palabra en el mundo griego antiguo, descubrieron algo sorprendente. En el mundo griego, la palabra praus se utilizaba muchas veces para describir algo inesperado, no a una persona débil, no a alguien sin carácter, sino a algo mucho más impresionante, un caballo salvaje que había sido entrenado. Imagina a ese caballo por un momento. Un animal lleno de fuerza, músculos tensos, energía explosiva, capaz de correr con una potencia increíble. Pero ahora, ese caballo ha sido entrenado. No perdió su fuerza, no perdió su velocidad, no perdió su poder. Simplemente aprendió a controlarlo. Eso es praus. Eso es mansedumbre bíblica. No es ausencia de poder. Es poder bajo control. Y cuando entendemos esto, todo cambia. Jesús no estaba diciendo, sean débiles como yo. Estaba diciendo algo mucho más profundo. Aprendan a dominar su fuerza, como yo. De repente, la mansedumbre deja de parecer debilidad y empieza a parecer disciplina.
Empieza a aparecer carácter. Empieza a aparecer poder dirigido. Si observas la vida de Jesús con esta nueva lente, todo encaja. Jesús hablaba con autoridad. Jesús confrontaba cuando era necesario. Jesús establecía límites claros. Un día, al entrar al templo de Jerusalén, vio algo que le indignó profundamente. El lugar que debía ser un espacio sagrado se había convertido en un mercado. Personas vendiendo, dinero cambiando de manos, el ruido de los negocios llenando el templo. Entonces, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Volcó las mesas, expulsó a los comerciantes y declaró con una autoridad impresionante: mi casa será llamada casa de oración. Eso no fue debilidad. Eso fue poder dirigido. Mansedumbre no significa nunca confrontar. Significa saber cuándo y cómo hacerlo. Jesús no reaccionaba por ego, reaccionaba por propósito. Pero Jesús no habló solo de mansedumbre, también habló de humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí aparece otra palabra griega fascinante, la palabra tapeinos. Hoy en día, muchas personas creen que ser humilde significa pensar mal de uno mismo, creer que no vales nada, minimizar tus capacidades, reducirte. Pero eso tampoco es humildad bíblica. Eso es inseguridad. Eso es distorsión de identidad. La palabra tapeinos tiene un significado mucho más equilibrado. Significa colocarte en el nivel correcto, ni más arriba de lo que eres, ni más abajo de lo que Dios dice que eres. Es una visión clara de tu identidad, sin inflar el ego, pero tampoco destruyéndolo. Jesús sabía exactamente quién era. Sabía de dónde venía. Sabía cuál era su misión. Y curiosamente, fue precisamente esa seguridad lo que le permitió hacer algo extraordinario. Una noche, durante una cena con sus discípulos, ocurrió una escena que nadie esperaba. Jesús se levantó de la mesa, tomó una toalla, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En aquella cultura, lavar los pies era el trabajo de los sirvientes. Era una tarea humilde. Pero Jesús no lo hizo por inseguridad, lo hizo por autoridad. Porque cuando sabes quién eres, no necesitas demostrar superioridad. La verdadera humildad nace de la seguridad interior. Ahora volvamos a la frase completa de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay algo profundamente revelador. Jesús conecta estas dos virtudes con algo que todos buscamos desesperadamente: descanso. Porque la falta de mansedumbre tiene un precio. Cuando no controlas tu fuerza, explotas, reaccionas, pierdes el control, dices cosas que luego lamentas. Pero la falta de humildad también tiene un precio. Cuando el ego gobierna tu vida, entras en una competencia constante, comparaciones, orgullo, necesidad de demostrar valor. Todo eso desgasta el alma. Jesús propone algo radicalmente diferente. Una vida donde el poder no te controla y el ego no te esclaviza. Otro error común es creer que el manso es alguien que siempre guarda silencio, pero la Biblia nunca presenta la mansedumbre de esa forma. El manso bíblico puede hablar fuerte, puede confrontar, puede corregir. La diferencia está en la intención. No habla para destruir, habla para restaurar. No confronta por orgullo, confronta por verdad. Un ejemplo poderoso de esto es Moisés. La Biblia lo describe como el hombre más manso de toda la tierra, pero Moisés se enfrentó al faraón, el gobernante más poderoso de su época. Moisés confrontó a su propio pueblo cuando se desviaban. No era un hombre silencioso, era un hombre gobernado. No actuaba desde el ego, actuaba desde la obediencia. Si juntamos todas estas piezas, aparece una imagen completamente nueva.
La mansedumbre controla el poder. La humildad controla el ego. Y cuando ambas trabajan juntas, el carácter se vuelve estable. Jesús no vino a domesticar el carácter humano, vino a enseñarnos a gobernarlo. Porque la verdadera fuerza no es reaccionar impulsivamente. La verdadera fuerza es dominar lo que hay dentro de ti. Por eso Jesús no dijo simplemente, sean mansos. Él dijo algo mucho más profundo. Aprended de mí. La mansedumbre no aparece de la noche a la mañana. Se aprende, se entrena. Igual que aquel caballo salvaje que aprende a canalizar su fuerza. Ser manso significa tener poder y no usarlo para aplastar. Significa tener voz y no usarla para humillar. Ser humilde significa conocer tu valor sin inflarlo ni esconderlo. La próxima vez que leas la frase, bienaventurados los mansos, no pienses en personas débiles. Piensa en personas fuertes que decidieron obedecer. Porque la Biblia no fue escrita para apagar tu carácter. Fue escrita para enseñarte a gobernarlo. Y cuando el poder está bajo control y el ego está en su lugar, algo sorprendente ocurre. Finalmente encuentras lo que Jesús prometió: descanso para el alma.